Capítulo 7. Recorte del Daily Graph, 8 de agosto. Pegado en el diario de Mina Murray. De nuestro corresponsal. Whitby. Acaba de tener lugar uno de los temporales más grandes y repentinos que se recuerdan, con consecuencias extrañas y singulares. El tiempo había sido algo bochornoso, aunque no hasta extremos inusitados en el mes de agosto. La tarde del sábado se presentó excepcionalmente buena, y gran número de veraneantes salió de excursión al bosque de Mulgrave, a la bahía de Robin Hood, a Rickmill, a Ronswick, a Stathens y otros lugares próximos a Whitby. Los vapores Emma y Scarborough efectuaron recorridos a lo largo de la costa, y hubo una gran cantidad de gente que entraba y salía de Whitby. El día fue espléndido, hasta el atardecer, en que algunos de los chismosos que frecuentan el cementerio del acantilado este, desde donde puede contemplarse una gran extensión de mar, al norte y al este, llamaron la atención sobre la súbita aparición de cirros en el cielo por el noreste. En ese momento soplaba un viento suave del sudoeste, clasificado barométricamente como número 2, brisa ligera. El vigilante de la costa, que estaba de servicio, informó inmediatamente, y un viejo pescador que lleva observando durante más de medio siglo los signos del tiempo desde el acantilado este, predijo enfáticamente la inminencia de un temporal repentino. La puesta de sol era tan hermosa y tan grandiosas las nubes de espléndidos colores, que se congregó toda una multitud en el paseo que hay a lo largo del acantilado del viejo cementerio, para disfrutar de su belleza. Antes de que el sol se ocultase tras la negra mole de Kettleness, que se recortaba nítidamente contra el cielo de occidente, una miriada de nubes marcó su descenso, con todos los colores del ocaso: fuego, púrpura, rosa, verde, violeta y todos los matices del oro, junto con unas masas no muy grandes, aquí y allá, de absoluta negrura, con toda clase de formas, cuyas colosales siluetas se recortaban vigorosamente. La experiencia no fue desaprovechada por los pintores. Seguro que algunos de los bocetos del preludio de la gran tormenta irán a embellecer las paredes de la RA y del RI el próximo mes de mayo. Más de un patrón decidió inmediatamente dejar amarrado su cobble o su mule, como ellos llaman a sus diferentes barcas, hasta que pasara la tormenta. El viento cesó por completo durante la noche, y a eso de las 12 reinaba la calma, con un calor sofocante y esa tensión que en la proximidad de la tormenta afecta a las personas muy sensibles. Había pocas luces en el mar, pues incluso los vapores de cabotaje que habitualmente navegan muy arrimados a la costa permanecían en puerto, y habían muy pocos pesqueros a la vista. La única embarcación que se divisaba era una goleta extranjera, con todas las velas desplegadas, que parecía llevar rumbo oeste. La temeridad o ignorancia de sus oficiales fue tema de numerosos comentarios mientras estuvo a la vista, y se hicieron esfuerzos por advertirles que redujesen velamen ante el peligro que la amenazaba. Antes de que anocheciera del todo, se la vio con las velas restallando, mientras se mecía blandamente con las ondas del mar, inmóvil, como un barco pintado, en pintado océano. Poco antes de las 10, la quietud del aire se volvió opresiva, y el silencio era tan notable que se oía con toda claridad el balido de una oveja o el ladrido de un perro en el pueblo. La banda del embarcadero, que acometía una animada tonada francesa, resultaba discordante en el silencio de la naturaleza. Poco después de la medianoche, se oyó un extraño rumor en el mar, y arriba, en el aire, empezaron a sonar débilmente unos truenos cavernosos. Luego, de repente, estalló la tempestad, con una rapidez que en ese momento parecía increíble, y aún ahora es imposible de comprender. El aspecto entero de la naturaleza experimentó una convulsión.
Las olas se encresparon con furia creciente, elevándose unas sobre otras, de forma que en pocos minutos el mar, que antes era un espejo, se convirtió en un monstruo rugiente y devorador. Las olas, empenachadas, rompían con violencia en las llanas arenas y subían por los acantilados o se estrellaban contra las escolleras, y su espuma alcanzaba la parte superior de los faros que hay al extremo de los espigones que cierran el puerto de Whitby. El viento rugía de forma atronadora y soplaba con tal fuerza que ni siquiera los hombres más fornidos podían permanecer allí, aún agarrándose porfiadamente a los candeleros de hierro. Fue necesario desalojar de los espigones a la multitud, por temor a que aumentaran las desgracias de la noche. A las dificultades y peligros del momento vino a sumarse una inmensa masa de niebla húmeda y blanca que se desplazaba de forma fantasmal, tan húmeda, fría y pegajosa que no hacía falta demasiado esfuerzo de la fantasía para imaginar que los espíritus de los ahogados rozaban a sus hermanos vivos con las manos frías y húmedas de la muerte. Y más de uno se estremeció al pasar la bruma marina junto a él. La niebla aclaraba a intervalos y podía verse el mar durante unos instantes, con el resplandor de los relámpagos, que ahora menudeaban seguidos de tales truenos que el cielo entero parecía retemblar bajo las pisadas de la tormenta. Algunas de las escenas reveladas de este modo eran inmensamente grandiosas y fascinantes. El mar, elevándose montaña arriba, lanzaba hacia el cielo con poderoso impulso una nube de espuma blanca que el viento arrebataba y elevaba, haciéndola girar en el espacio. De vez en cuando, algún pesquero con la vela desgarrada venía frenético en busca de refugio con el viento de popa. De vez en cuando también se divisaban las blancas alas de alguna ave marina zarandeada por la tormenta. En la cima del acantilado este, el nuevo proyector estaba preparado para entrar en funcionamiento, aunque aún no había sido probado. Los hombres lo encendieron, y en los momentos en que la niebla aclaraba, barrieron con su haz la superficie del mar. Una o dos veces resultó de lo más eficaz, cuando algún bote de pesca con la regala bajo el agua se dirigía trabajosamente hacia el puerto, y pudo evitar con esta luz protectora el peligro de estrellarse contra la escollera. Cada vez que una embarcación llegaba a puerto, la acogía un grito de júbilo de la muchedumbre reunida en la orilla, grito que hendía el vendaval por un instante, y era arrastrado inmediatamente por él. Poco después, el proyector descubrió, a cierta distancia, una goleta, con todas las velas desplegadas, la misma, al parecer, que había sido vista por la tarde. El viento había rolado hacia el este, y un estremecimiento sacudió a los que observaban en el acantilado, al comprender el terrible peligro en que ahora se encontraba. Entre el barco y el puerto había un gran escollo plano, en el que habían zozobrado muchos barcos buenos, y que, con el viento soplando de este cuadrante, era completamente imposible que lograra entrar en puerto. Era casi la hora de la marea alta, pero las olas seguían arreciando con fuerza, de forma que, cuando se retiraban, dejaban casi visible la arena del fondo, y la goleta corría a tal velocidad que, como comentó un viejo lobo de mar, entraría, aunque fuese en el infierno. Luego vino otro banco de niebla, más grande que los anteriores. Era una niebla oscura que parecía envolver todas las cosas como un sudario gris, en medio del cual los hombres solo podían valerse del oído, pues el fragor de la tempestad, el estallido de los truenos y el retumbar de las olas poderosas traspasaban el húmedo espesor de la niebla de forma ensordecedora. El haz de luz del proyector se quedó fijo en la bocana del puerto, por encima del espigón este, donde se temía la colisión, y los hombres aguardaron con el aliento contenido.
El viento cambió de pronto al noreste y disipó los restos de niebla. Y entonces, mirabel dictu, entre los dos espigones, saltando de ola en ola, mientras avanzaba de forma impetuosa, la extraña goleta, con el viento de popa y todas las velas desplegadas, entrando en puerto sin percance. El proyector la siguió, y un estremecimiento sacudió a todos los que la observaban, ya que, amarrado a la rueda del timón, había un cadáver con la cabeza colgando y balanceándose de un lado al otro a cada movimiento del barco. Nadie más se veía en cubierta. Un tremendo pavor sobrecogió a todos los presentes, al ver que el barco encontraba el camino del puerto como por milagro, sin otras manos que lo gobernasen que las de un muerto. Sin embargo, todo sucedió más deprisa de lo que se tarda en contar. La goleta no se detuvo, sino que siguió navegando hacia el interior del puerto, y dio contra la arena arrastrada y acumulada por las numerosas mareas y tormentas en el rincón sudeste del espigón que sobresale al pie del acantilado este, conocido en la localidad como el espigón de Tate Hill. Como es natural, se produjo un choque violento al llegar la nave al banco de arena. Los palos, cordajes y stays se sacudieron, y parte de la arboladura se vino abajo. Pero lo más extraño de todo fue que, en el mismo instante que tocó la arena, salió un perro enorme a la cubierta, como disparado por el choque. Echó a correr y saltó por la proa a la arena. Siguió cuesta arriba por la empinada pendiente, en lo alto de la cual asoma el cementerio tan verticalmente por encima del camino que conduce al espigón este, que algunas de las lápidas, que aquí en lengua vulgar de Whitby llaman truth stems o thought stones, sobresalen literalmente, al haberse desmoronado el acantilado que la sostenía, y se perdió en la oscuridad, que parecía más intensa detrás del foco del proyector. Y sucedió que en ese momento no había nadie en el espigón de Tate Hill, dado que todos los que viven cerca de allí se encontraban en la cama o en lo alto del acantilado. De modo que el vigilante de la costa, que estaba de servicio en la parte este del puerto y había bajado corriendo inmediatamente al pequeño espigón, fue el primero en subir a bordo. Los que manejaban el proyector, después de registrar la bocana sin descubrir nada más, volvieron el haz de luz hacia el barco escorado y lo mantuvieron enfocado. El vigilante corrió a popa y cuando llegó a la rueda se inclinó para examinar al muerto, pero retrocedió inmediatamente, presa de una súbita emoción. Esto despertó la curiosidad general, y numerosas personas se echaron a correr hacia allí. Hay bastante distancia desde el acantilado oeste por el puente levadizo hasta el espigón de Tate Hill. Este corresponsal es buen corredor y le sacó bastante ventaja a la multitud. Cuando llegué, sin embargo, me encontré con que ya había bastante gente en el espigón, a la que el vigilante de la costa y la policía no dejaban subir a bordo. Por cortesía del barquero jefe, se me permitió subir a cubierta, en mi calidad de periodista, y fui uno de los pocos que vieron al marinero muerto, efectivamente amarrado a la rueda. No es extraño que el vigilante se sintiera sorprendido y que incluso se asustara, porque no es frecuente presenciar un espectáculo de esta naturaleza. El hombre tenía atadas las manos, una sobre otra, a un radio de la rueda. Entre la palma de la mano y la madera sujetaba un crucifijo, y tenía el resto del rosario arrollado en torno a las muñecas, y la rueda. Todo ello fuertemente sujeto por las cuerdas. El desventurado debió de ir sentado algún tiempo, pero las sacudidas y golpes de las velas habían movido el timón, haciendo girar la rueda, y ésta le había zarandeado de un lado a otro, de modo que las cuerdas que le sujetaban le habían cortado la carne, penetrando hasta el hueso. Se redactó un informe detallado de los hechos, y un doctor, el cirujano J. M. Caffin, East Elliot Place, que llegó inmediatamente después que yo,
declaró, tras efectuar un reconocimiento, que el hombre llevaba muerto unos 2 días. Se le encontró en el bolsillo una botella vacía, cuidadosamente tapada, con un pequeño rollo de papel que resultó ser un apéndice del diario de a bordo. El vigilante de la costa dijo que el hombre debió de atarse él mismo y apretar los nudos con los dientes. El hecho de que fuese el primero en subir a bordo quizás ahorre muchas complicaciones más adelante en el tribunal de almirantazgo, pues los vigilantes de las costas no pueden reclamar aquello a que tiene derecho el primer civil que ponga los pies sobre los restos de los naufragios. Sin embargo, los legalistas han empezado ya a murmurar, y hay un joven estudiante de leyes que afirma en voz muy alta que se ha atropellado los derechos del armador, ya que su propiedad ha sido confiscada contraveniendo los estatutos sobre los bienes de mano muerta, puesto que la caña, símbolo, si no prueba, de la posesión delegada, la sostenían las manos de un muerto. No hace falta decir que el piloto ha sido respetuosamente retirado del lugar donde ha cumplido de forma tan honrosa su vigilancia y su guardia hasta la muerte, tenacidad tan noble como la del joven Casabianca, y ha sido trasladado al depósito en espera de que se efectúe la encuesta. Está amainando ya el repentino temporal y disminuye su violencia. La gente se dispersa y regresa a casa. El cielo empieza a teñirse de rojo sobre las onduladas campiñas de Yorkshire. En la siguiente edición daremos más detalles del barco abandonado que tan milagrosamente ha llegado a puerto, en medio del temporal. 9 de agosto. Las consecuencias de la extraña llegada anoche del barco abandonado en medio de la tormenta son casi más asombrosas que su misma aparición. Resulta que la goleta es rusa, de Varna, y se llama Demeter. Está casi enteramente en lastre de arena, con solo una pequeña carga, varios cajones de madera, llenos de mantillo. Dicha carga iba consignada a un abogado de Whitby, el señor S. F. Billington, de Crescent número 7, y en esta mañana ha subido a bordo para hacerse cargo oficialmente de la mercancía a su nombre. El cónsul ruso, por otra parte, ha tomado posesión del barco en nombre de la compañía fletadora, pagando los derechos de fondeo y demás. Hoy no se habla aquí de otra cosa que de la extraña coincidencia. Los funcionarios del Ministerio de Comercio se han mostrado de lo más rigurosos, exigiendo el cumplimiento de las normas de la legislación vigente. Como el asunto va a durar muy poco, están evidentemente decididos a no dar ocasión a ninguna demanda posterior. Entre la gente ha despertado gran interés el perro que saltó a tierra al embarrancar el barco, y numerosos miembros de la Sociedad Protectora de Animales, que es muy fuerte en Whitby, han tratado de ganarse la amistad del animal. Para desencanto general, sin embargo, no ha sido encontrado. Parece que ha desaparecido en la ciudad. Quizá se asustara y fuera a refugiarse a los marjales, donde aún se oculta. Algunos ven con temor esta posibilidad, por si se convierte más tarde en un peligro, ya que evidentemente se trata de un feroz animal. Esta mañana, a primera hora, han encontrado muerto frente a la casa de su amo a un gran perro cruzado de mastín, perteneciente a un comerciante de carbón que vive cerca del espigón de Tate Hill. El animal mostraba señales de haber luchado contra un fiero oponente, ya que tenía la garganta destrozada y el vientre desgarrado como por unas garras salvajes. Más tarde. Por cortesía del inspector del Ministerio de Comercio, se me ha permitido tener acceso al diario de a bordo de la Demeter, que está en orden hasta hace 3 días, aunque no contiene nada especial salvo la desaparición de sus hombres. Mayor interés, en cambio, ofrece el papel encontrado en la botella, presentado hoy en la encuesta. Jamás me había tropezado con una historia tan singular como la que se revela en estos documentos. Como no hay razón para guardar secretos, se me ha permitido hacer uso de ellos. Envío, por tanto, su transcripción, omitiendo tan solo los detalles náuticos y de sobrecargo.
Casi parece como si el capitán hubiera sufrido alguna especie de manía antes de encontrarse en alta mar, y que ésta fue progresivamente en aumento a lo largo del viaje. Como es natural, mi información debe tomarse cum grano, ya que escribo al dictado de un funcionario del consulado ruso que traduce para mí con premura de tiempo. Diario de a bordo de la Demeter, de Varna a Whitby. 18 de julio. Están sucediendo cosas tan extrañas que en adelante y hasta que desembarquemos voy a tomar nota de todo minuciosamente. El 6 de julio terminamos de embarcar la carga, arena y cajones de tierra. Zarpamos a las 12 horas con viento del este, fresco. La tripulación consta de 5 hombres, 2 oficiales de cubierta, el cocinero y yo de capitán. El 11 de julio, al amanecer, entramos en el Bósforo. Nos abordaron los oficiales de la aduana turca. Propina, todo en orden. A las 16 horas reanudamos nuestro rumbo. El 12 de julio cruzamos los Dardanelos. Más oficiales de aduanas en la falua de la escuadra de guardia. Más propina. El trabajo de los oficiales fue minucioso pero rápido. Querían que saliésemos pronto. Pasamos el archipiélago al amanecer. El 13 de julio cruzamos el cabo de Matapán. La tripulación se mostraba descontenta por algo. Parecía asustada, aunque no quería hablar. El 14 de julio la tripulación estaba inquieta. Los hombres son todos tipos decididos que han navegado ya conmigo. El segundo no consiguió averiguar qué ocurría. Solo decían que había algo y se santiguaban. El segundo perdió los nervios con uno de ellos y le pegó. Me esperaba una feroz pelea, pero no ocurrió nada. El 16 de julio, el segundo me informó por la mañana que faltaba uno de la tripulación, Petrovsky. Era inexplicable. La noche anterior había entrado de guardia de babor a las 8. Fue a relevarle a Abramov, pero él no regresó a su litera. Los hombres estaban más abatidos que nunca. Comentaron que se esperaban una cosa así, pero todo lo que añadieron fue que había algo. El segundo se impacientó mucho con ellos. Temía que surgieran complicaciones. El 17 de julio, o sea ayer, uno de los hombres, Olgaren, vino a mi camarote y me confesó, presa de pavor, que creía que había un hombre extraño a bordo. Dijo que durante su guardia se había protegido detrás de la chupeta porque estaba lloviendo, cuando de pronto vio a un hombre alto y flaco, que no pertenecía a la tripulación, salir por la escotilla, dirigirse hacia la proa y desaparecer. Le siguió cautelosamente, pero al llegar a las amuras no encontró a nadie, y las escotillas estaban cerradas. Un terror supersticioso le dominaba, y temo que cunda el pánico. Para tranquilizarles, registraré hoy todo el barco minuciosamente desde la roda hasta el codaste. Más tarde. He reunido a la tripulación, y les he dicho que como todos creían que había alguien a bordo, había que inspeccionar el barco de punta a punta. El segundo, de mal humor, dijo que era una tontería, y que el ceder ante tales estupideces podía desmoralizar a los hombres. Añadió que se comprometía a quitarles esa preocupación con un espeque. Le dejé en el timón, mientras el resto iniciaba una inspección exhaustiva, todos al mismo paso, con linternas. No dejamos ningún rincón por registrar. Como solo había cajones de madera, no quedaban rincones donde poder esconder a nadie. Los hombres se sintieron muy tranquilos al terminar el registro y volvieron al trabajo contentos. El segundo arrugó el ceño, pero no dijo nada. 22 de julio. Hace 3 días que tenemos mal tiempo, y todos los hombres están ocupados en las velas, sin tiempo para asustarse. Parecen haberse olvidado del miedo. El segundo está de buen humor otra vez, y reina la armonía. He felicitado a los hombres por su trabajo con el mal tiempo. Hemos pasado Gibraltar
y cruzado el estrecho. Todo va bien. 28 de julio. Llevamos 4 días infernales, metidos en una especie de maelstrom, con viento atemporalado. Nadie puede dormir. Tengo a todos los hombres exhaustos. No sé cómo voy a poner una guardia si nadie se encuentra en condiciones de aguantarla. El segundo oficial se ha ofrecido a llevar el timón y vigilar, a fin de que los hombres tengan 4 horas de sueño. El viento va amainando. Sigue habiendo una mar tremenda, aunque se la siente menos, ya que el barco va más estable. 29 de julio. Otra tragedia. Esta noche había solo un hombre de guardia, porque la tripulación anda demasiado cansada para poner a 2. Cuando subió a cubierta, el de la guardia del alba no encontró más que al timonel. Dio la voz y acudieron todos. Efectuaron un registro completo, pero no encontraron a nadie. Y ahora, sin el segundo oficial, la tripulación está aterrada. El segundo y yo hemos acordado ir armados en adelante y estar atentos a cualquier signo preocupante. 30 de julio. Es la última noche. Me alegro de que estemos llegando a Inglaterra. Tenemos buen tiempo y todas las velas desplegadas. Anoche me acosté agotado. He dormido como un tronco. El segundo me ha despertado diciendo que faltan el hombre de la guardia y el del timón. Ahora solo quedamos a bordo 2 marineros, el segundo y yo. 1 de agosto. Llevamos 2 días de niebla y sin avistar una sola vela. Esperaba poder hacer señales a alguien al entrar en el canal de la Mancha para que nos ayudasen a arribar a alguna parte. Sin gente para bracear las velas, nos vemos obligados a navegar en la dirección del viento. No me atrevo a arriarlas porque no habría forma de izarlas otra vez. Parece que nos empuja alguna terrible fatalidad. El segundo está ahora más asustado que los 2 marineros. Su naturaleza más fuerte parece obrar interiormente en contra suya. Los hombres están más allá del miedo y trabajan imperturbables y pacientes, resignados a lo peor. Son rusos, el segundo es rumano. 2 de agosto, medianoche. Me ha despertado un grito cuando llevaba durmiendo unos minutos. Al parecer sonó al otro lado de mi portilla. No se veía nada con la niebla. He salido precipitadamente a cubierta y he echado a correr detrás del segundo. Dice que salió corriendo al oír el grito, pero no ha encontrado rastro alguno del hombre que estaba de guardia. Ha desaparecido también. Señor, ayúdanos. El segundo opina que hemos debido de pasar el estrecho de Dover, ya que en un momento en que ha levantado la niebla ha visto North Foreland, precisamente cuando oyó gritar al hombre. Si es así, ahora nos encontramos en el Mar del Norte, y solo Dios puede guiarnos en medio de esta niebla que parece acompañarnos, pero parece que Dios nos ha abandonado. 3 de agosto. A medianoche vine a relevar al hombre del timón, pero al llegar aquí no estaba. El viento era constante, y como lo teníamos de popa, el barco no daba guiñadas. No me atreví a dejar el puesto, así que di una voz al segundo. Unos instantes después subió corriendo a cubierta en paños menores. Tenía los ojos muy abiertos y extraviados. Mucho me temo que se le ha trastornado el juicio. Se acercó y me habló al oído, con la boca pegada a mi oreja, como si tuviese miedo de que lo oyese el mismo aire. Está aquí, ahora lo sé. Lo vi anoche durante la guardia, en forma de un hombre alto y flaco, espantosamente pálido. Estaba en la amura, mirando hacia el mar. Me puse sigilosamente detrás de él y le lancé una cuchillada, pero el cuchillo pasó a través de él sin resistencia, igual que si atravesara el aire. Y mientras hablaba, cogió el cuchillo y dio una feroz puñalada al aire. Luego prosiguió. Pero está aquí, y lo encontraré. Debe de esconderse en la bodega, en uno de los cajones seguramente. Los desatornillaré uno por uno, y lo encontraré. Ocúpese usted del timón. Y con una mirada de advertencia y el dedo en los labios, se dispuso a bajar. La mar se estaba picando, así que no me atreví a dejar el timón.
Le vi salir otra vez a cubierta con una caja de herramientas y una linterna, y bajar por la escotilla de proa. Está loco, completa y rematadamente loco. Es inútil detenerle. No puede dañar a los cajones, están facturados como arcilla, así que si los abre no pasará nada. Seguiré aquí, el cuidado del timón, mientras escribo estas notas. Solo me cabe confiar en Dios y esperar a que levante la niebla. Entonces, si puedo enfilar hacia algún puerto con este viento, arriaré las velas y haré señales de socorro. Ahora ya casi ha terminado todo. Cuando empezaba a esperar que el segundo saliese más tranquilo, ya que le oía dar golpes abajo en la bodega, y el trabajo le sienta bien. Ha soltado un alarido repentino y sobrecogedor, que me ha helado la sangre, y ha salido como una exhalación por la escotilla, enloquecido, con los ojos desencajados y la cara convulsa del terror. ¡Sálveme! ¡Sálveme! Gritaba. Luego se ha puesto a escrutar en torno suyo, hacia el manto de niebla. Ha dicho: «Sería mejor que viniese usted también, capitán, antes de que sea demasiado tarde. Está aquí. Ahora sé el secreto. La mar me salvará de él. Es el único remedio». Antes de que yo pudiera decir nada ni hacer un movimiento para cogerle, ha saltado por la borda y se ha arrojado deliberadamente al mar. Creo que ahora sé el secreto yo también. Ha sido este loco quien ha ido eliminando a los hombres uno tras otro, y ahora les ha seguido. Que Dios me asista. ¿Cómo voy a explicar todos estos horrores cuando llegue a puerto? Cuando llegue a puerto, ¿acaso llegaré alguna vez? 4 de agosto. Continúa esta niebla que ni siquiera el sol es capaz de penetrar. Sé que es el amanecer, por mi experiencia de navegante, no por otra cosa. No me he atrevido a bajar, no me he atrevido a abandonar el timón, así que he permanecido aquí toda la noche, y lo he visto en la oscuridad. Que Dios me perdone, pero el segundo ha hecho bien en saltar por la borda. Es preferible morir como hombre. Nadie puede reprochar a un marino que elija morir en el agua azul. Pero yo soy el capitán, y no debo abandonar mi barco. Sin embargo, ¿sabré burlar a este monstruo o demonio? Me ataré las manos a la rueda cuando las fuerzas me empiecen a fallar y sujetaré con ellas lo que ese ser no se atreverá a tocar. Luego, tanto si sople el viento favorable o contrario, salvaré mi alma y mi honor como capitán. Me siento cada vez más débil y se acerca la noche. Si llega a mirarme a la cara otra vez, no tendré tiempo de actuar. Si naufragamos, quizás encuentren esta botella y puedan comprender. Si no, bueno, todos sabrán que he sido fiel a mi deber. Que Dios y la Santísima Virgen y los santos ayuden a este pobre ignorante que trata de cumplir con su obligación. Naturalmente, el veredicto ha sido pendiente. No se ha podido presentar ninguna prueba, y no hay nadie ahora que pueda decir si el hombre cometió los asesinatos personalmente o no. La gente afirma casi unánimemente que el capitán es un héroe, y deben hacérsele funerales públicos. Ya está todo dispuesto para que su cuerpo sea transportado en un cortejo de embarcaciones que remontará el Esk durante un trecho y luego volverá al espigón de Tate Hill, a fin de subirle por la escalinata de la abadía, ya que será enterrado en el cementerio del acantilado. Los propietarios de más de 100 de botes han dado ya sus nombres, deseosos de acompañarle en su entierro. No se ha encontrado rastro alguno del perro, lo que es una verdadera pena, porque según se manifiesta ahora la opinión popular, creo que la ciudad lo habría adoptado. Mañana asistiremos al funeral, y de este modo habrá terminado otro de los misterios del mar. Diario de Mina Murray. 8 de agosto. Lucy estuvo muy inquieta toda la noche, y yo tampoco he podido dormir. La tormenta ha sido espantosa, y los truenos, cuando retumbaban en la chimenea, me hacían estremecer. Cada ráfaga violenta se asemeja a un cañonazo lejano. Aunque parezca extraño, Lucy no se despertó. Sin embargo, se levantó 2 veces y se vistió. Afortunadamente, las 2 veces me desperté yo a tiempo,
y conseguí desvestirla y volverla a meter en la cama. Es muy extraño ese sonambulismo, pues tan pronto como su voluntad tropieza con un obstáculo físico, desaparece su intención, si tenía alguna, y asume casi del mismo modo la rutina de su vida. Nos hemos levantado a las 2 por la mañana temprano y hemos bajado al puerto a ver si había sucedido algo durante la noche. Encontramos a muy pocas personas por allí, y aunque había un sol radiante y el aire era limpio y fresco, las enormes presagiosas olas que parecían negras al lado de la blanca espuma que las coronaba se agolpaban para entrar por la estrecha boca del puerto, como esos hombres impacientes que van abriéndose paso entre las muchedumbres. En cierto modo me alegro de que Jonathan no estuviera anoche en el mar, sino en tierra. ¿Pero estará en el mar o en tierra? ¿Dónde estará? ¿Y cómo se encontrará? Me siento muy inquieta por él. Ojalá supiera qué hacer y pudiera hacerlo. 10 de agosto. El funeral del pobre capitán, hoy, ha sido de lo más conmovedor. Al parecer han tomado parte todos los botes del puerto. Luego, el ataúd ha sido llevado a hombros por capitanes, desde el espigón de Tate Hill al cementerio. Lucy se vino conmigo, y fuimos enseguida a nuestro viejo banco, mientras el cortejo de embarcaciones remontaba el río hasta el viaducto y regresaba. Otra vez gozamos de una perspectiva preciosa, y vimos la procesión durante todo el trayecto. El pobre hombre ha sido enterrado cerca de nuestro banco, de forma que nosotras estábamos allí cuando llegó el momento, y lo vimos todo. La pobre Lucy parecía muy conmovida, estuvo todo el rato muy nerviosa y desazogada. No puedo por menos de pensar que los sueños la están afectando. Se muestra muy extraña en una cosa, no quiere admitir que su desasosiego tenga ninguna causa, o si la tiene, que la desconoce. Puede que contribuya también la noticia de que el pobre señor Swells ha sido encontrado muerto esta mañana en nuestro banco, con el cuello roto. Evidentemente, como dice el médico, debió de caerse del banco al recibir algún susto, pues su rostro reflejaba una expresión de horror estremecedora, según dicen los que lo vieron. Pobre viejo, quizá vio llegar a la muerte con sus ojos moribundos. Lucy es tan dulce y sensible que siente cualquier influjo más intensamente que los demás. Hace un momento la tenía conmovida un perrito que a mí ni siquiera me había llamado la atención. Quizá porque no me gustan demasiado los animales. Lo traía uno de los hombres que suben aquí a menudo a ver las barcas. Siempre va con su perro. Los dos son seres tranquilos. Jamás había visto que se enfadara el hombre ni que ladrara el perro. Durante la ceremonia, el perro no ha consentido en acercarse a su dueño, que estaba sentado en el banco junto a nosotras, sino que permanecía a unos metros de distancia, ladrando y gimiendo. Su amo le habló con dulzura, luego con severidad y finalmente con enfado, pero ni ha querido acercarse, ni ha dejado de armar escándalo. El animal parecía dominado por una especie de furia, con los ojos enloquecidos y todos los pelos erizados como la cola de un gato cuando está en la pelea. Finalmente el hombre se puso furioso también. Saltó y le dio una patada. Luego lo cogió del pescuezo y a medio rastras lo arrojó sobre la losa donde está fijado el banco. En cuanto tocó la piedra, el pobre animal se quedó quieto y empezó a temblar. En vez de huir, se acurrucó tiritando. Se le veía tan lastimosamente asustado que traté de consolarlo, aunque sin resultado. Lucy se sentía muy conmovida también, pero no trató de tocar al perro, sino que lo miraba con angustia. Me parece que tiene una naturaleza demasiado hipersensible para ir por el mundo sin tropezar con dificultades. Estoy segura de que esta misma noche tendrá pesadillas. Todo el cúmulo de acontecimientos, el barco que entra en puerto gobernado por un muerto atado al timón con un rosario en la mano, el funeral conmovedor, el perro, primero furioso y amedrentado después, van a proporcionar material a sus sueños.
Creo que es mejor que se acueste físicamente cansada, así que la llevaré a dar un largo paseo por el acantilado hasta la bahía de Robin Hood. Seguro que no se sentirá después con fuerzas para andar sonámbula.